Por fin llegó el momento que todos estaban esperando. Caitlin Clark rompió el silencio, y el nombre que soltó dejó a todos en shock. Liz Cambage. Toda la afición de las Indiana Fever se quedó sin aliento. Is it time to do the unthinkable? Is it time to do the unthinkable? And bring back Liz Cambage. We gotta discuss it. Like, the Indiana Fever are so screwed. No es ningún rumor. No es clickbait. Es una pregunta real que las Indiana Fever ya no pueden seguir esquivando. Su rotación de pivots es una titular y una suplente que apenas rozó los dobles dígitos en toda la temporada. Y ahora, Caitlin Clark ya se cansó. Ha visto cómo la directiva le cerró la puerta a sumar tamaño. Ha visto cómo todos los contendientes se cargan de jugadoras grandes y juegan físico, mientras la pintura de Indiana sigue completamente abierta. En cuanto Aliyah Boston se sienta, todo se convierte en un problema. Y Clark ya no va a quedarse callada. Esa es tu rotación interior. Aliyah Boston y la suplente de Brittney Griner. Para un equipo que quiere el campeonato. Clark vio esa alineación y soltó un solo nombre, Liz Cambage. Y así, de golpe, todo el mundo del baloncesto se quedó congelado. Una sola palabra. Y Caitlin Clark la lanzó como una bomba. Esto no viene de alguien que habla sin pensar. Eligió ese nombre con toda intención, y la directiva de Indiana lo sintió. Clark le dijo al mundo, públicamente, sin rodeos, su roster no es suficiente. Y ya tiene en mente a alguien específico para arreglarlo. Una solución polémica de 2.03 metros. Pero aquí está lo que muchos no están viendo, esto no se trata solo de añadir tamaño. Es Caitlin Clark usando su voz en decisiones de la franquicia por primera vez. La jugadora más valiosa en la historia de la WNBA acaba de decirle a su equipo, no han hecho lo suficiente. Este es el momento en que Indiana cambia todo. Vamos a entrarle. Ahora, antes de hablar de Clark, antes de hablar de Liz Cambage, necesitas entender el problema del roster que la llevó a alzar la voz. Porque sin ese contexto, no se siente el peso de lo que acaba de hacer. Las Indiana Fever llegan a 2025 con posiblemente la rotación de pivots más débil entre los contendientes en la historia reciente de la WNBA. Aliyah Boston. Segura. All-Star. La base del proyecto. Lista. Pero todo lo que viene detrás, ahí es donde todo se derrumba. 2 puntos. 1 rebotes. 11 minutos por juego. Eso no es nivel campeonato. Eso es un problema. Y el Fever ya cerró la puerta, no vienen más pivots. Boston y Dantas. Eso es todo. Ese es tu frontcourt en un equipo construido alrededor de Caitlin Clark. Ella vio exactamente lo que decidió hacer la directiva. Y entonces respondió. 1 y 4. Tal vez peor. 5 partidos sin Aliyah Boston, y eso no es opinión, es matemática pura. Cuando el único pivot real de Indiana no está en cancha, ya sea por lesión, faltas o descanso, Dantas pasa a ser tu titular. En un equipo que muchos ya llaman contendiente al campeonato. Piénsalo bien. Y ahí es donde se entiende por qué lo que hizo Caitlin Clark no es algo menor. Todos los demás contendientes tienen respuestas. New York Liberty, Minnesota Lynx, Phoenix Mercury, todos tienen profundidad interior. Todos pueden sobrevivir a perder a su mejor pivot sin que la temporada se derrumbe. Indiana no. Clark lo vio. Y se aseguró de que todo el mundo lo supiera. Pero la forma en que lo dijo, ahí está la verdadera historia. Clark no habla por hablar. Cada palabra está medida. Sabe que su voz tiene un peso distinto en este deporte. Sabe que cuando menciona su roster, se vuelve titular en segundos. En todos lados. Y aún así lo dijo. El mensaje fue directo, Indiana necesita ayuda en la pintura. La rotación interior no es suficiente. No para un equipo con aspiraciones reales de campeonato. Y el nombre que ella quiere es claro, Liz Cambage. Eso no es un comentario casual.
Es una jugadora franquicia trazando una línea y desafiando a su front office a responder. Clark fue directamente agente dentro de la organización. Su petición fue simple: evaluar seriamente a Cambage. Una revisión real. Una oportunidad real en el roster. Y no solo lo sugiere, Clark está dispuesta a respaldarlo personalmente. Ha visto su rendimiento en ligas internacionales, ha visto la producción y cree que el talento sigue ahí. Y lo más importante, cree que el sistema de Indiana puede darle lo que otros equipos no pudieron: estructura. Entonces, ¿quién es Les Cambage en su mejor versión? 2.03 metros. 15, 8 puntos. 8 rebotes. Cada partido. No dejó el juego por falta de nivel. Se fue porque el contexto no encajaba con su impacto. Ese es el perfil que Clark está defendiendo. Y los números recientes son difíciles de ignorar. Jugadoras como Natasha Howard, titulares reales de la WNBA, han sido superadas por Cambage en competencia internacional reciente. Producción actual, no nostalgia. Ella no ha estado parada 3 años. Sigue jugando. Sigue produciendo. Sigue dominando. Clark lo notó. Y ahora está moviendo ficha. Pero aquí es donde se complica. El respaldo de Clark no borra el historial. Ella sabe perfectamente lo que está pidiendo. El talento viene con antecedentes, y fingir lo contrario no ayuda a nadie. Problemas de vestuario. Tensiones con entrenadores. Salidas polémicas de varias franquicias. Las Vegas Aces. Los Angeles Sparks. Equipos que tomaron distancia por razones que no tienen que ver con su juego. Pero hay un giro importante: en Las Vegas, durante la etapa inicial de A'ja Wilson, su presencia como veterana sí encajó en ciertos momentos. Así que sí, las señales de alerta existen. Pero la pregunta real para Indiana es otra: ¿puede la influencia de Clark y la cultura del equipo convertir a Cambage en algo que nadie más logró? Esa respuesta lo cambia todo. Caitlin Clark no está solo sugiriendo a Les Cambage. Está construyendo un caso. Un caso específico, calculado. Y aquí es donde realmente importa todo esto. Liz Cambage ya ha vivido esta historia antes. Las Vegas. A'ja Wilson. Una cultura ganadora. Funcionó, hasta que dejó de funcionar. Su rol se redujo. Su voz se apagó. Se sintió desplazada, y al final, se fue. Pero Indiana Fever es una historia completamente distinta. Caitlin Clark es la cara de la franquicia. Aliyah Boston domina la pintura. Y Cambage entraría como la fuerza física. La presencia. La pieza que falta. Sin guerras de ego. Sin drama político. Solo un rol claro en un equipo que realmente necesita tamaño y contacto. Eso no es lo que se rompió en Las Vegas. Esto sería un reinicio total. Pero aquí es donde la historia se vuelve real: los respaldos no firman contratos. Cambage se alejó de la WNBA en 2022 por una razón clave. Un contrato de $1 millón. La liga dijo no. Ella dijo adiós. Ahora, en el presente, el dinero en la WNBA explotó. Derechos de TV, patrocinios. Ingresos que la liga nunca había visto, y mucho de eso impulsado por la influencia de Caitlin Clark. Entonces el camino que se abre para Cambage es claro: una buena temporada en Indiana, demostrar que aún pertenece, y ese contrato de 7 cifras vuelve a ser posible. Clark lo sabe. Su apoyo no es solo deportivo. Es un mapa financiero. Equipo contendiente. Rol definido. La jugadora más influyente del baloncesto femenino de tu lado. Y una ola comercial que está cambiando todo. Si Cambage vuelve, el Indiana de 2025 podría ser su mejor oportunidad. Pero hablemos de baloncesto. Porque lo del dinero y el respaldo es el drama, esto es la sustancia. Y la sustancia es simple: las Indiana Fever fueron dominadas en la pintura. No porque Clark jugara mal. No porque Boston no hiciera su trabajo. Sino porque en cuanto Aliyah Boston se mete en problemas de faltas o necesita descanso,
Indiana no tiene nada detrás. Vacío. Expuesto. Ahí es donde Cambage lo cambia todo. 2,03 metros. Casi 20 puntos en su competencia más reciente. Y algo que no se entrena, miedo. Las rivales no quieren ese problema. Y ahora mismo, Indiana no intimida a nadie dentro de la pintura. Pero aquí está la jugada que muchos no están viendo. Los equipos hoy cargan toda la presión sobre Caitlin Clark. La golpean físicamente, la persiguen, la obligan a cargar el ataque. Saben que la pintura de Indiana es débil. Saben que pueden ignorarla. Pero si metes a Cambage en la rotación, ese cálculo se rompe. No puedes ahogar a Clark en el perímetro y al mismo tiempo ignorar una pívot dominante dentro. La atención que Cambage atrae es libertad para Clark. Ese es el verdadero argumento. Y Clark lo entiende. No está sugiriendo a Cambage por casualidad. Está diciendo, esto es lo que necesito. Ahora viene lo incómodo. La directiva de Indiana Fever ya había cerrado la puerta a más refuerzos interiores. Decisión tomada. Final. Y entonces su jugadora franquicia, la razón por la que la liga explotó en ingresos, cuestiona esa decisión públicamente. Sin filtro. Sin guión. Eso no es un detalle pequeño. Es un cambio de poder. Y si lo miras desde más arriba, esto es más grande que Cambage. Durante 2 años, Caitlin Clark mantuvo la cabeza baja. Confió en el proceso. Dejó que la franquicia construyera. No hizo ruido. Esperó. Eso terminó. Porque ahora trazó una línea, esperar no es suficiente. No cuando otros equipos corrigen sus debilidades. No cuando el campeonato está abierto ahora. No cuando Indiana está apostando a la suerte. Clark ya no está esperando. Ya no está confiando ciegamente en decisiones de oficina que quizá no entienden lo que exige un título. Está hablando. Y la directiva tiene que escuchar. Rompió el silencio. Nombró a una jugadora. Hizo su caso públicamente. Esto ya no es una estrella en su lugar. Es una franquicia diciendo, mi voz cuenta, y este equipo lo necesita. La respuesta llegará pronto. El primer partido donde Boston tenga problemas de faltas. El primer momento en playoffs donde Clark mire al banco y no vea la ayuda que pidió, ahí sabremos si Indiana tomó la decisión correcta. Cambage tiene 34 años. Tiene historial complicado. 3 años fuera de la WNBA. Pero promedió 19. 6 puntos recientemente en China. El tamaño es real. El impacto es real. Y por primera vez desde que se fue, la voz más poderosa del baloncesto femenino está diciendo que todavía pertenece. ¿Debe Indiana fichar a Cambage?